Hola, bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión estaremos continuando con nuestra miniserie de meditaciones sobre la obediencia. Ya hemos tocado lo importante que es la obediencia y ya hemos tocado también los 4 componentes de la obediencia. En esta ocasión vamos a continuar con esta miniserie y vamos a estar tocando los 4 tipos de obediencia. Los 4 tipos de obediencia. Y vamos a tratar de meditar en ellos para que podamos examinarnos espiritualmente y ver en cuál de estos 4 tipos de obediencia caemos. Y si caemos en uno de ellos que es incorrecto, entonces debemos de esforzarnos por mejorar nuestra vida espiritual para poder ofrecerle a Dios una obediencia que es agradable y aceptable delante de Él, teniendo obviamente cuando lleguemos a Él el tipo correcto de obediencia. Así que vamos a empezar con el primer tipo de obediencia en esta ocasión. El primer tipo de obediencia es la obediencia parcial. Sí, mis queridos hermanos, la obediencia parcial. Y este tipo de obediencia es prácticamente la obediencia a medias que le damos a Dios a veces. O esa obediencia no solamente a veces es a medias, sino que Dios nos dice que hagamos ciertas cosas a través de su palabra y nosotros hacemos nada más parte de lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces prácticamente no estamos obedeciendo a Dios cuando se trata de obedecer lo que su palabra nos dice, cuando se trata de hacer lo que Él nos dice de la manera que Él nos dice que lo hagamos, como estudiamos anteriormente. Entonces quiero que se grabe algo en su mente. La obediencia parcial equivale a desobediencia. Sí, mis queridos hermanos y amigos, la obediencia parcial equivale a desobediencia. Y en esta ocasión vamos a ver un caso muy conocido en el Antiguo Testamento, y es el caso del rey Saúl, cuando él fue rechazado por Dios. Y vamos a ir aquí, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, y nos vamos a dar cuenta ahí, prácticamente como vía de repaso, nada más dándole una repasada a la lectura, que prácticamente Samuel dijo a Saúl que el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo. Y obviamente, ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. Dios iba a traer juicio sobre Amalek o sobre los amalecitas. Y la misión prácticamente fue, versículo 3, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, etc., a niños como a niños de pecho, bueyes como a ovejas, camellos, asnos. Entonces, prácticamente Saúl había ido a esa misión, como podemos leer en los siguientes versículos. Pero podemos ver algo interesante aquí, versículo 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero, versículo 9, aquí viene el pero, a veces en la obediencia parcial. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Como podemos observar, hermanos, se le dio una misión a Saúl. Samuel le dijo: esto es lo que Dios quiere que hagas. Ve, no te apiades del rey de los amalecitas, extermínalos a todos ellos, a los animales, a todos por completo. Sin embargo, hubo un pero. Saúl y el pueblo no hicieron eso, le perdonaron la vida al rey y empezaron a guardar de lo mejor del botín, se puede decir. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que Saúl no obedeció. Sí mató a la mayoría, se puede decir, pero su obediencia no cuenta como obediencia total, porque simple y sencillamente él prácticamente perdonó al rey y no debía de haberse compadecido de él, y perdonó ciertas cosas del botín que ellos debieron de haber destruido por completo. Pero, ¿qué pasa en ocasiones, hermanos? La actitud de las personas es lo que arruina todo. A pesar de que Saúl había desobedecido, en su mente, como muchos, él pensó que había hecho lo que Dios le había pedido. Y vamos a ver otra vez lo que dice aquí Samuel.
Note, vemos aquí, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Entonces, versículo 10, vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió, obviamente, se levantó, fue a buscar a Saúl, y entonces note la actitud de de Saúl en el versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Y note, él pensaba que había obedecido, pero dice el 19: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y una vez más, la actitud, hermanos, versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Y aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? Observamos una actitud de Saúl arrogante, una actitud que prácticamente está presente en algunos hermanos dentro de la iglesia, porque ellos piensan: estamos obedeciendo a Dios, estamos haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos, que es adorarle, pero están metiendo muchos cambios en la adoración a Dios. Muchos meten instrumentos musicales, muchos meten aplausos, muchos meten coros especiales para el entretenimiento de las personas, muchos meten dramatización en la adoración a Dios, porque dicen: bueno, ya un sermón no le llama la atención a los jóvenes, ahora vamos a ponerles dramas para que se entretengan un poco y aprendan un poquito de la palabra de Dios. Todas esas cosas no están autorizadas por Dios. Cuando Dios dice: adórenme en espíritu y en verdad, eso significa que le adoremos con el corazón y conforme a su palabra. Entonces es importante, hermanos, que tengamos presente que solo porque creemos en nuestra mente que Dios dijo vayamos y adorémosle, eso no significa que nosotros vamos a cambiar lo que Dios ha pedido en su palabra. Debemos nosotros obedecerle a Dios y hacer lo que Él dice de la manera que Él dice que lo hagamos, como lo observamos en las lecciones, en los 4 componentes de la obediencia. Entonces es importante, hermanos, grábeselo una vez más: la obediencia parcial no es obediencia. Sí, Saúl fue a la misión que Dios lo envió. Dios le dijo: extermina por completo a todos. Saúl mató a la mayoría, no a todos. ¿Y qué pasó? En su mente, él creía que estaba obedeciendo a Dios. Y él insistía: yo obedecí a Dios. Pero en realidad no lo estaba haciendo, porque estaba en pecado de desobediencia, en pecado de rebelión, porque la obediencia parcial equivale a desobediencia. ¿Cómo está su obediencia el día de hoy? ¿Está usted haciendo lo que Dios pide en su palabra, tal como Dios se lo pide? ¿O está usted cambiándole? ¿Está usted quizás no haciendo lo que Dios pide? ¿O quizás usted dice: bueno, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer nada más hasta aquí? La adoración a Dios, hermanos, es importante y debemos hacerlo como Dios lo pide. Pero la vida espiritual, hermanos, debemos ofrecerle a Dios una obediencia total,
y no una obediencia parcial. Así que mediten eso. En el próximo episodio estaremos tocando el segundo tipo de obediencia y espero en Dios que usted medite en este primer tipo de obediencia y espero en Dios que usted no tenga este tipo de obediencia, porque si no, como Saúl, va a ser rechazado por Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.